Buenos días. En el día de hoy vamos a tratar, digamos, una introducción a los escritos, específicamente al libro de los Salmos. Este libro es muy importante para toda la literatura veterotestamentaria y tiene un valor muy importante también en nuestros días porque recopila muchísima de la información que ha sido revelada, digamos que progresivamente al pueblo de Israel en cuanto a la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, su obrar en medio del pueblo, y por eso es que es muy fácil identificarse con estos salmos en la medida en la que casi que abarcan todas las áreas de nuestra vida, algunos, digamos, momentos de nuestra vida en los que vamos a dar acción de gracias al Señor o queremos adorar y exaltar su nombre, otros momentos donde presentamos circunstancias que nos son adversas, que de pronto nos angustian o nos son contrarias, momentos donde también queremos reconocer la salvación que viene de Jehová y pienso que en esa medida es muy fácil identificarse con los salmos como estos escritos poéticos que son pues un cántico al Señor, ¿no? Una alabanza y un himno al Señor. Entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de en dónde están los salmos dentro de la organización que tiene la Biblia hebrea. Se encuentran tres partes: la Torá, que es este Pentateuco que nosotros conocemos, los Nevi'im, donde se encuentran libros que son de carácter histórico y profético, y los Ketuvim, donde tenemos esta parte importante de los escritos. Y estos Ketuvim generalmente se identifican con los salmos. ¿Por qué con los salmos? Porque es un libro bastante grueso, amplio, y también porque es el primero de los escritos. Entonces, en la sección de estos escritos podemos incluir no solamente los salmos, sino también Job y Proverbios. Y los escritos también se complementan, digamos, con otros libros que son muy importantes. Megillot se conoce como rollos y allí podemos encontrar algunos libros como el libro de Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther. Estos otros libros también son muy importantes porque pertenecen a una teología y una cultura del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, en muchas de las fiestas que se practican anualmente, donde el pueblo de Israel le da la honra al Señor, se leen estos libros del rollo o Megillot. Y también tenemos otros libros que son, bueno, complementarios, que son el libro de Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Básicamente esto es lo que compone los escritos. Y ahora vamos a hablar acerca del género poético. El género poético, digamos que va a ser el que es, digamos, ese género central dentro de los salmos. Y lo que queremos comprender es cómo está escrito, cómo se compone, cuál es la estructura interna en ese género poético. Para eso vamos a leer este salmo juntos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aquí tenemos un extracto de un versículo que se encuentra en los salmos y nos damos cuenta cómo en este caso hay dos líneas. Entonces, dentro del género poético hay digamos que una estructura que se conforma primero que todo el paralelismo. El paralelismo son, como su nombre lo dice, frases paralelas que se corresponden mutuamente por su forma y su contenido. Entonces, en este caso, entre esta primera línea y esta segunda línea hay un paralelismo. En cuanto a forma, por supuesto, porque está hablando, digamos que en cuanto a forma y en cuanto a contenido. En cuanto a forma, en métrica, en extensión, pero en cuanto a contenido, también en el sentido de que se está hablando de cómo Dios ha sido ese creador y por medio de esa creación nosotros podemos conocerle. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, ahí está creación, y el firmamento, que es parte también de la creación, anuncia la obra de sus manos. Está diciendo en esencia cómo Dios es creador y cómo podemos nosotros como relacionarnos con ese Dios. Digamos que en este sentido, pues nosotros podemos encontrar que la idea central es la misma. Primero se habla de los cielos, luego se habla del firmamento, pero se está hablando básicamente de esa creación de Dios con la que nosotros nos podemos relacionar. También dentro del género poético, para el pueblo hebreo existe como una forma interna. Ahora ya no vamos a hablar, nos vamos a encargar como de las oraciones pequeñas, ¿no? El primero de ellos es el estico. El estico es una línea.
¿cierto? A dos líneas en este caso. Es decir, es un conjunto formado por dos mitades paralelas o lo que corresponde normalmente como un versículo, ¿cierto? Que es como una idea completa en dos o tres versos. Eso es un estico o también se conoce como monostiquio. Y está el hemistiquio, que es la mitad del estico, es decir, la primera línea, la línea de arriba sería los cientos cuentan la gloria de Dios, ese sería el primer hemistiquio y el segundo hemistiquio, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también es importante tener en cuenta que existen, digamos, tipos de paralelismo eh, dentro del texto en los salmos particularmente. Entonces, está primero que todo el paralelismo sinónimo. ¿Qué es lo que hace este paralelismo? Utiliza la segunda línea, decimos que son dos o tres líneas, ¿no? Utiliza la segunda línea para repetir lo dicho en la primera línea. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Podemos encontrar un ejemplo de ese paralelismo en el Salmo 19.1. En el Salmo 19.1 dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Y luego dice, las alturas proclaman la obra de sus manos. Si nos damos cuenta, estas dos ideas no son contrastantes. De hecho, una es la confirmación de la otra. Una es complementaria a la otra. Digamos que las dos conforman una sola idea general. Entonces, este es un paralelismo sinónimo y lo podemos encontrar en varios salmos. El segundo es el paralelismo sintético. En el paralelismo sintético se utiliza la segunda parte, es decir, los otros dos hemistiquios, ¿cierto? De ese estico, se utilizan para aclarar, afirmar, argumentar o ampliar lo que se ha planteado en el primer estico. Entonces, por ejemplo, tenemos el tan conocido Salmo 23, versículos 1 al 3. El 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, esta es la afirmación central. Pero lo que pasa a continuación es que se está ampliando ese hecho de que Jehová es ese pastor que cuida sus ovejas y que tenemos total protección. Entonces, luego dicen los siguientes hemistiquios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está desarrollando la idea de que Jehová es pastor. Entonces, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a lugares de reposo, de descanso, a lugares confortantes. Y luego está el siguiente hemistiquio que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces ahí vemos nuevamente cómo ese segundo hemistiquio, tercer hemistiquio, está volviendo hacia la primera idea, que es Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si nada me falta, entonces, digamos que uno se imagina como la figura de una oveja y uno dice, listo, entonces en aguas de reposo también me va a pastorear, en lugares de pastos y en aguas de reposo. ¿Por qué? Porque Jehová es ese pastor que cuida de nosotros. Y en tercera medida tenemos el paralelismo antitético. En este paralelismo podemos encontrar contrastes. Definitivamente se plantea una idea y digamos que para darle realce o fuerza a esa idea se plantea la idea contraria para que quede muy, muy claro. Vamos a ver allí Proverbios 28.1 dice, los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos se sienten tan confiados como un león. Entonces ahí vemos como un contrario, ¿no? Pues entre los malvados y los justos. De hecho, podrían ser perfectamente antónimos. Entonces, primero, ¿quiénes son los malvados? Bueno, ellos huyen cuando nadie los persigue, pero los justos sabemos que no tienen necesidad de hacer esto porque están tan confiados como un león. Entonces ahí encontramos como esa idea que es de pronto contrastante, contraria, que es una antítesis una de la otra. Y ahora vamos a continuar entonces presentando cuál es ese libro de los Salmos. El libro de los Salmos, primero que nada, recibe su nombre, por supuesto, del nombre que viene del hebreo. El hebreo es Tehilim y significa alabanzas o himnos. Esencialmente alabanzas o himnos. Es importante que los salmos son estos poemas musicalizados o estas ideas que tenemos delante de Dios, pero musicalizadas. Es muy importante tener claro que siempre está este acompañamiento musical en el trabajo de los salmos. Cuando se hace eh, cuando se hace la traducción al griego por medio de la Septuaginta, entonces este nombre cambia y ya no es Tehilim, sino Salmoi. Salmoi es la traducción de la palabra hebrea mismor, que significa salmo o cántico. Entonces, de Salmoi es que nos viene el nombre a nosotros, salmo, de la traducción de la Septuaginta, lo que sucede no solamente con este libro, sino con muchos otros.
Los salmos podemos encontrar 150 salmos y 93 referencias en el Nuevo Testamento. Esto da cuenta de lo importante y significativo y realmente canónico que es este texto dentro de toda la propuesta o dentro de todo el desarrollo teológico que podemos encontrar en el texto bíblico. Bien, dentro de este libro de los Salmos, digamos que podemos hablar de un compendio de 5 libros que son un poco más pequeños y que siempre terminan con una doxología. El primer libro lo encontramos del capítulo 1.1 al capítulo 41.13, el segundo libro lo encontramos del capítulo 42.1 al 72.20, el tercer libro lo encontramos del 73.1 al 89.52, cuarto libro del Salmo 91 al 106.48 y quinto libro del 107.1 al 156. Es muy importante, algunos han dicho, bueno, ¿y esta distribución a qué se debe? Entonces algunos dicen, no, esta distribución, por ejemplo, algunos rabinos dicen se debe a que al igual que los salmos, o los salmos en este caso se corresponden con el Pentateuco, que son 5 libros. Bueno, otra posibilidad es el orden cronológico en el que se escriben los libros, pero pues realmente es como difícil en este sentido a poder afirmar con certeza alguna de las dos posturas. Lo que es claro es que existen estos 5 libros. Respecto de las colecciones, es decir, digamos nuevamente como de cómo están agrupados, cómo está agrupado ese libro de Salmos, podemos encontrar 3 colecciones. La primera de ellas, del capítulo del 3 al 41, Salterio de David, del 42 al 89, Salterio Eloísta, y del 90 al 149, una serie de salmos que no presentan indicaciones ni musicales ni litúrgicas. Vamos a exponer cada uno de ellos con muchísimo más detalle. Respecto del Salterio de David, ¿por qué se le llama Salterio de David? Porque al enunciar posteriormente se colocan títulos a cada uno de esos salmos y muchos de ellos contienen el título o el nombre de David. De hecho, solamente hay una excepción de 10 salmos. Con la excepción del Salmo 10, y 33, aparece la expresión David. Entonces, muchos que tienen una corriente teológica conservadora van a sugerir que los escribió David. Pero digamos que una corriente más progresista va a dar cuenta de que en realidad puede que haya sido otras personas que rememoran los hechos pasados o que rememoran eventos y de allí entonces presentan estos salmos o escriben estos salmos por inspiración de estas historias pasadas dentro de la histórico de Israel. Tenemos también entonces el salterio eloísta. ¿Por qué le llamamos el salterio eloísta? Porque se utiliza mucho el término Elohim para referirse precisamente a la persona de Dios. Esto tiene unas subdivisiones que son los capítulos que allí están expresados, 42, 49, 84, 85, 87, 88, y es conocida como la colección de los hijos de Coré. También tenemos el 50 y el 73 al 83, los salmos de Asaf. Y parece que este era el libro que corresponde al grupo de cantores, de coros de este grupo de cantores, de Asaf. Y tenemos del 51 al 72, donde tenemos también el segundo salterio de David. Ya habíamos hablado que cuando aparece este nombre, entonces se clasifica dentro de esta división de David. Y finalmente, entonces tenemos los salmos que no tienen, digamos, mayores indicaciones ni litúrgicas ni musicales, y muchos de ellos no tienen ningún autor que uno pueda sugerir. Se subdividen en los siguientes: 90-104 son himnos monoteístas, pero no hay un tema que los unifique. ¿En qué sentido es monoteísta? En el sentido de la revelación progresiva. Pues Israel empieza a comprender que Dios es soberano, es el Dios de toda lengua, toda nación, y en ese sentido, pues están orientados estos salmos, que también presentan variedad de veces ese nombre del tetragrama divino. No hay un tema que los unifique. Y tenemos también 108, 110, 138 al 145, la tercera colección de David. Y tenemos el 120 y 134 salmos de peregrinación de subida de graduales. Se cree que estos salmos que están expresados aquí son salmos que dan cuenta de cuando el pueblo de Israel iba hacia Jerusalén, entonces allí había que subir y estos son los precisamente cantos de peregrinación de subida graduales, es decir, los cantos que se hacían o los salmos que se hacían en ese momento de peregrinación hacia la subida del templo de Jerusalén.
Y tenemos los salmos aleluyáticos, que son estas referencias que también ustedes pueden encontrar y leer allí. Ok, respecto de los títulos, es importante entender que originalmente, pues como les decía, no están puestos en el Salmo, pero pues realmente se va como complementando esta información después. Dan datos acerca del autor, del tipo de salmo, la situación histórica por la que pasa Israel, porque finalmente cada uno de estos salmos como cánticos es la respuesta de una situación de Israel, sea una situación pasada, una situación presente, es la interpretación del ser humano frente a esa situación que se está viviendo y su respuesta en relación a Dios. También pues presenta el tipo de música o el tipo de ocasión. Se puede clasificar esto en tres títulos, es decir, vamos a encontrar salmos y vamos a encontrar diferentes indicaciones adicionales fuera del texto poético que encontramos. Y estas son, la primera de ellas tiene que ver con la descripción general. Entonces, dentro de la descripción general encontramos, por ejemplo, Salmo, dice la descripción general, que es ese himno cantado con acompañamiento musical, o podemos encontrar canto. Allí podemos encontrar también cómo aparece en el hebreo, cómo se pronuncia en el hebreo, que aparece unas 30 veces. Por ejemplo, podemos encontrar la indicación de oración, aparece unas 5 veces, de alabanza, que solo aparece en el Salmo 145, oración en voz baja o poema, instrucción, muy importante, aparece unas 13 veces. Y, por ejemplo, otra instrucción puede ser para recordar, es decir, el tipo de texto que vamos a ver allí plasmado. Entonces, ¿qué es? Es un himno, es una oración, es una instrucción, y allí entonces van a aparecer estas indicaciones. También encontramos las orientaciones musicales como por ejemplo para el músico principal. Para el música principal aparece unas 55 veces, o por ejemplo con instrumentos de cuerda. Sabemos que es cantado y tocado, entonces con instrumentos de cuerda, o para instrumentos de 8 cuerdas, o con arpa, o con flauta, o para flautas. Entonces todas esas indicaciones dan cuenta de cómo está compuesto. Podríamos pensar entonces que el salmo de alguna manera es una forma, digamos, de simbolizar de manera escrita lo que está pasando musicalmente. En nuestros días eso se conoce como partitura, es decir, en la partitura o en el score es donde nosotros colocamos normalmente qué es lo que está pasando dentro de un formato musical, o por lo menos para Occidente pues es, digamos, el sistema como el sistema por defecto usado, ¿sí? Aunque hay variedad de sistemas. En este caso, también podemos decir que esta es una forma primaria de una partitura para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está haciendo descripciones de cómo se está presentando el salmo en relación a músicos, en relación a quienes cantan, en este caso coros o músico principal o voz principal. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Y por último, entonces hay unos melodías que llevan un nombre. Este nombre tiene que ver con el contenido del texto en sí. Entonces, por ejemplo, hay una melodía que está en el Salmo 57 y 58 y se conoce como no destruyas. No destruyas es su nombre. O por ejemplo, tenemos el Salmo 53 y dice sobre la enfermedad, es decir, ese texto que vamos a exponer allí y ese himno acompañado con música, pues va a tratar sobre precisamente ese tema, o sobre los lirios, por ejemplo. Entonces, allí podemos ver que también se coloca la temática sobre la cual se desarrolla el salmo. Hay unas, digamos, como clases de salmos. La primera clase de ellas es para expresarnos delante de Dios, o sea, para que el ser humano se relacione con Dios frente a sus situaciones, frente a sus diferentes dimensiones, diferentes áreas. Y la segunda de ellas es cuando se realiza una meditación sobre la palabra de Dios. Entonces también se pueden escribir estos salmos. Eh, Hay variedad de elementos simbólicos y eso es algo muy, muy interesante. Cuando nosotros leemos un salmo, normalmente no, toca nuestras emociones, toca nuestro espíritu por la manera en la que está escrita, por la manera tan personal en la que el ser humano se relaciona, en este caso, con Dios. Respecto de la literatura,
es importante entender que el salmo tiene diferentes propósitos. Yo puedo, o se podía en este caso escribir un salmo como una elegía, como un clamor. Se podía escribir un salmo para darle gracias al Señor, o para alabar su nombre, o para rememorar esa historia de la salvación que Dios ha venido revelando a lo largo de la historia en su proceder y en el proceder de la humanidad también. De pronto de celebración de alguna fiesta, algunos son sapiensales, es decir, que me ayudan a trabajar sobre la sabiduría de Dios. Dios ha puesto su sabiduría en la palabra y me invita también a adquirir esa sabiduría que es práctica, por supuesto. También están esos salmos de confianza en el Señor o salmos imprecatorios. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Respecto a las elegías, entonces son ese como esa lucha que hay al interior del ser humano, donde el ser humano puede expresar sus sentimientos, también sufrimientos, su condición en el interior, en ese hombre interior. Por ejemplo, vemos que estas elegías se dividen en elegías individuales y elegías congregacionales. Las elegías individuales pues ayudan precisamente a la persona a expresarse delante de Dios. Y las congregacionales es lo mismo, es decir, es lo que está expresando, pero ya no lo está expresando una sola persona, sino es todo un pueblo que le adora, el que está pasando por la misma situación y como pueblo, entonces decide también expresarle por medio de elegías esa situación y presentarla delante del Señor. Lo mismo, pero con grupos poblacionales. Tenemos entonces los himnos de acción de gracias. Esos himnos de acción de gracias también pueden ser individuales, por ejemplo, en el Salmo 18, 30, 40, 66, 138. Pueden ser acción de gracias individuales, es decir, de una sola persona, de un estilo individual de Dios, o congregacionales. A veces también los grupos poblacionales tienen en conjunto que dar gracias al Señor por la obra que Él ha hecho. Tenemos entonces también las alabanzas. Dentro de las alabanzas, ¿qué es la alabanza? Es reconocer el carácter y la naturaleza de Dios con un corazón, digamos que adecuado y dispuesto hacia Él. ¿Por qué? Por ser Dios, por ser quien es, porque ha sido creador, porque ha sido eterno, por su misericordia. Bueno, hay tantas y tantas y tantas, de pronto tantas tanto de su naturaleza que nos ha sido revelado, que es precisamente en lo que se centran estos salmos. Ahora, Él no solo es, sino que se ha mostrado hacia nosotros en relación como un Dios que Él se interesa por el ser humano, que se interesa por su pueblo, que se interesa por la salvación de la tierra, y todas estas cosas entonces vienen a ser un motivo para alabar a Dios por medio de esos salmos. Allí encontramos unos ejemplos: 148, Salmo 104, Salmo 111, 114. También están entonces estos salmos que se orientan hacia la historia de la salvación. Dios ha mostrado a lo largo de la historia su fidelidad salvando a su pueblo una y otra vez. Por ejemplo, un evento grandioso, grandísimo para recordar siempre es la salvación del pueblo que era esclavo en Egipto y es sacado, ¿no? Y es llevado a su tierra prometida y es formado como nación y es unificado como una nación. Así que esto es muy importante de recordar para el pueblo y en este caso para nosotros también como ese pueblo de Dios. Así que es muy importante escribir acerca de esto para que nosotros tengamos en la memoria cómo Dios ha sido portentoso respecto a su salvación. Respecto a los salmos de la celebración, entonces tenemos que hay una liturgia que pertenece a la organización, digamos, religiosa del pueblo de Israel. Y realmente nos damos cuenta que empiezan a ocurrir una serie de cosas. Por ejemplo, está el pacto que se realiza en el monte Sinaí, allí con Moisés. Entonces, este es un momento para rememorar a lo largo de algunas de las fiestas de Israel y es muy importante que aparezca dentro del texto bíblico y que no sea recordado en forma de salmo. También están salmos reales que tienen que ver con el tiempo de la monarquía, entonces son para exaltar la labor de ese rey, para aplaudir la labor de ese rey. De hecho, tienen un carácter bastante histórico, ¿no? Están los salmos de entronización, celebran la entronización del rey cuando hay un evento grande para Israel, como el hecho de la proclamación de un rey. Allí también están ubicados y desarrollados. Y también los cantos de Sión o cantos de la ciudad de Jerusalén.
Están los salmos sapiensales, entonces alaban los beneficios de una vida sabia y de una vida sensata. Yo pienso que en este punto hay una relación importante, por ejemplo, entre los proverbios que hacen un llamamiento a la sabiduría constante y cómo los salmos por medio de música y por medio de poemas e himnos están todo el tiempo orientándonos hacia la sabiduría, orientándonos hacia el conocimiento, hacia el entendimiento, hacia el temor de Dios, como esos principios de sabiduría para que nosotros podamos llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. Tenemos los salmos de confianza. Estos salmos son muy importantes en momentos, digamos, de tensión, de inestabilidad o de inseguridad, debido a que allí en estos salmos podemos ver expresado cómo Dios es un Dios en el que se puede confiar y se puede tener calma, porque Dios ha sido un Dios bondadoso y ha mantenido su cuidado y su pacto sobre su pueblo. Así que esta es una revelación importante acerca de Dios, cómo puedo confiar en Dios en diferentes tiempos y situaciones y mantener la calma. Y estos salmos hablan justamente de esto. Y finalmente están los salmos imprecatorios. Respecto a lo imprecatorio, es cómo hay de pronto de parte del ser humano una visión de lo que no está bien, de las personas que han sido enemigos o de las personas que han sido injustas o de los pueblos incluso que han cometido la maldad, y estos salmos imprecatorios lo que hacen es básicamente ayudar a canalizar esas emociones que a veces nos pueden llevar a tomar actuaciones que son erróneas, equivocadas, hacia otras personas. Es decir, acciones que terminan de pronto en pecado, acciones que de pronto van en detrimento del otro. Y antes que hacer alguna de esas cosas, lo que hace el salmista o el pueblo de Dios por medio de los salmos es poder expresarlos a través de la palabra y exteriorizarlos delante del Señor, que es la manera adecuada. Es decir, contarle al Señor cuáles son esas situaciones de pronto que son negativas para ese momento y entregarlas al Señor por medio de esos salmos. Bien, ahora vamos a concluir hablando un poco acerca de estos beneficios de haber tenido los salmos y esa construcción maravillosa que realiza el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Digamos que conectado siempre con Dios, con su palabra y con su revelación progresiva. Algunos beneficios fundamentales de los salmos son que, primero, los salmos son una guía para la adoración. Es decir, en la actualidad podemos entender que Dios está interesado en relacionarse con nosotros de muchísimas maneras. Nosotros podemos relacionarnos dándole gracias, adorándolo, podemos contarle las situaciones que nos son contrarias también, podemos recordar su salvación, podemos buscar su sabiduría, es decir, hay muchos frentes en los cuales podemos relacionarnos con Dios y ser adoración, más que hacer adoración, ser adoración por medio de esa relación estrecha con Dios. Y este es el segundo punto precisamente. Los salmos demuestran que podemos tener una relación sincera con Dios. Es decir, muchos de ellos, de hecho, son de pronto ayes, quejas, lamentos, momentos de desespero. Y si Dios y su palabra no estuvieran allí, entonces nosotros diríamos, bueno, Dios tal vez no está muy interesado en esto, tal vez lo pudo haber quitado. Pero aún cuando vemos que de pronto en ese momento se torna un salmo angustioso, se torna un salmo de espera, vemos que Dios lo ha dispuesto y lo ha dejado allí en su palabra para que nosotros entendamos que podemos acercarnos confiadamente a ese trono del Señor. Y por último, los salmos demuestran la importancia de la reflexión y la meditación sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es un momento también para que nosotros podamos recordar en un histórico cómo Dios se ha relacionado con la humanidad y cómo Dios de manera personal se relaciona con nosotros, con nuestras familias, con nuestro alrededor, con nuestra nación, con las diferentes naciones de la tierra, en las diferentes circunstancias que atraviesa la humanidad. Y los salmos son una buena manera de demostrar
que es importante meditar en esto y encontrar a Dios en todas esas situaciones, situaciones que son positivas, situaciones que no son positivas y situaciones de diferentes áreas de la vida del ser humano pueden ser canalizadas y pueden ser expresadas y Dios está interesado justamente en conocerlas y por eso allí están los salmos. Muchas gracias.